Buenos días, hermanos. Ya, saludemos los unos a otros. ¿Qué tal sus saludes? ¿Todo bien? Ya. Vamos a orar y empecemos. Ya, oremos juntos. Padre nuestro, que nos ama, te damos gracias por llamarnos a cada uno de nosotros del mundo con tu evangelio y con tu misericordia. Gracias, Señor,
tú nos has dado tu gran misericordia, tu amor eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, Jesús, por qué vino a este mundo, por qué sufrió y molido y castigado en la cruz. Muchísimas gracias, Señor. Éramos débiles, éramos pecadores, estábamos lejos de ti cometiendo pecado, solo haciendo el deseo de nuestro corazón y buscando las cosas vanas del mundo, estaban lejos de ti. Pero Señor, tú primero los amaste y nos has dado tu gran gracia, misericordia y salvación eterna, tu gloria eterna, Señor. Porque somos tus hijos santificados, no por nuestra obra, no por nuestra propia justicia, sino por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Muchísimas gracias. También para nosotros, tú has preparado iglesia, el cuerpo del Señor, los hermanos amados, tu palabra, la Santa Biblia, todo para nosotros ha preparado. Señor, muchísimas gracias. Ahora nosotros estamos en presencia de ti para alabar a ti, también para aprender tu palabra, tu voluntad. Señor, estando con nosotros, enséñanos y guíanos, por favor. Somos débiles, sin tu guía, sin tu palabra ni poder, no podemos andar correctamente. Danos tu palabra, tu amor, tu poder, tu gracia, para que nosotros andemos bien según tu voluntad. Al de nosotros hay algunos hermanos, alguna hermana tiene dificultades, enfermedades. Señor, cúrales, protégeles, guíales, por favor. Al de nosotros hay muchas almas perdidas, no conociendo el propósito de su vida, solo buscando cosas vanas del mundo. Está lejos de ti, Señor. Sálvales, por favor. Sobre todo nuestra familia, nuestros amados, conocidos, compañeros, entre ellos muchas almas perdidas. Ayúdanos, por favor, para que salvemos a ellos sus almas. También, Señor, está con los hermanos que predican tu evangelio por toda la parte. Sobre todo, nosotros queremos predicar evangelio por toda la parte de España, por nuestros países y por Cuba, por Rumanía. Señor, estando con nosotros, utilízanos preciosamente por tu evangelio. También próxima semana queremos reunirnos en tu voluntad, todos los hermanos de España. Queremos hacer el retiro de invierno. Señor, bendice hermanos con tu palabra, con tu misericordia. En este momento estamos en presencia de ti, Señor. Está con nosotros, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Libro Oseas, por favor, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Versículo 1 al 14. Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 14. Vamos a leer alternativamente, primero yo un versículo, segundo ustedes juntos otro versículo. Primero yo, capítulo 4, Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por lo cual se enultará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y de las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán.
Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Versículo 14, vamos a leer juntos. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con lameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Nosotros 2 veces al año nos reunimos juntos, todos, España, los hermanos, verano para predicar evangelio, retiro de verano en julio, y diciembre para comunicarnos, los hermanos salvos, para aprender palabra de la vida cristiana. Por eso, desde el día 6 al 8, habrá retiro invierno en La Manga, hotel estrella, ¿no? 4 estrellas. Muy bien, mucho tiempo, durante 2 años, por pandemia, no podíamos reunirnos. Nosotros somos familia en Dios, en Cristo, hermanos amados. Por eso siempre queremos reunirnos juntos, pero por pandemia no podíamos reunirnos durante 2 años. Pero esta vez ahora situación un poco ya difícil, pero queremos reunirnos, cuidando nuestra salud. Entonces, hermanos, si es posible, por favor, participen todo el retiro de invierno. Viernes pasado, Academia Bíblica, yo expliqué sobre el libro Oseas. Hace 2930 años, Israel dividió en 2 partes, norte Israel, sur Judá, por pecado de Salomón, ¿no? Pero sur sigue gobernando los leyes que descendiente de David, quien tenía promesa de Dios. Pero Israel norte, según voluntad de los hombres, levantado las leyes, no tenía que ver con plan de Dios. Por eso, como yo expliqué el viernes, 9 reyes, 9 veces que los leyes tramaron, ¿cómo se dice? Conspiración, rebelión. Ha cambiado muchísimo que dinastías, 9 veces. Estaba lleno de pecados, sobre todo fornicación, idolatría, soberbia y muchísimas malas cosas. ¿Por qué? Aquí explicado, le faltaba el conocimiento de Dios. Profeta Oseas, antes de ser destruido
en norte de Israel, más o menos 25, menos de 30 años, profetizaba en Israel norte. Él sabiendo, Dios juzgará Israel norte por Asiria, él con todo corazón profetizó para Israel. Pero Israel, hasta final, no quería arrepentirse según palabra de Dios que había dicho por medio del profeta Oseas. Israel, el año 722 a.C., fue destruido total, como aquí he explicado palabra. Entonces, antes de juicio, castigo, profeta Oseas profetizaba. Eso como hoy en día nosotros, antes del juicio final del mundo, nosotros predicamos evangelio, como situación casi igual, como época de profeta Oseas, en Israel, norte de Israel, estaba lleno de pecados, idolatría, es decir, amando a sí mismo, buscando las cosas vanas. La Biblia a veces enseña ídolos como cosas vanas, así ya nos enseña. Estaba lleno de materialismo, fornicación. Los hombres no conociendo palabra de Dios, andaban según su deseo, según su plan, para satisfacer solo de sus deseos de carne. Ahora, nuestra época también. En este mundo hay muchas iglesias, muchos creyentes, pero ellos aman mucho, quieren mucho hacer rito religioso, formalmente, pero sus corazones están lejos de Dios. Por eso parece muy piadosa, muy buena, pero realmente está lejos de Dios. Su corazón está lleno de pecados, malas cosas, sobre todo fornicación. Nuestra época está lleno de fornicación. No solo internet, películas, series. Realmente los hombres viven en pecado, fornicación. Por eso cada hogar, casa está destruida. Los hombres no pueden vivir con felicidad, alegría, según palabra de Dios. Está peorando toda situación. Por eso, Oseas nos da buenas lecciones para nosotros que vimos en última época. Hermanos, yo viernes pasado yo expliqué que sobre Oseas hay varias cosas, pero no se olviden de dos cosas. Primero, los hombres, ¿por qué cometieron pecado? Fornicación, idolatría, todo. No conocían palabra de Dios. No amaban palabra de Dios. Ellos estaban lejos de palabra de Dios. Por eso su corazón no estaba palabra de Dios, por eso, sino están llenos de sus deseos de carnes. Pero gracias a Dios, aunque ellos fornicaron, la Biblia ha explicado Israel, esposa de Dios, en el Antiguo Testamento. Pero como Osea amaba a una mujer fornicaria, su esposa, comer, Dios ama, continua, a los hombres que fornican, cometen pecado. ¿Quién los separará del amor de Cristo, amor de Dios? Como Romanos capítulo 8. Aunque los hombres cometen pecado, siguen al diablo, mentira. Sus espíritu, sus almas, fornican y ensuciado, no limpio, pero Dios aman a los hombres, quieren salvar, quieren limpiar a los hombres. Su amor aquí explicados. Pero hoy yo, entre varias lecciones del libro Osea, una parte yo quiero explicar para ustedes. Aquí, texto de hoy, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos explica Israel, faltaba tres cosas. No había tres cosas importantes.
sobre todo entre tres, uno yo hoy quiero explicar. Por ejemplo, vamos a ver versículo 1, 4:1. Versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel. ¿Por qué? Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? No hay, primero, ¿qué? Verdad. No hay verdad en la tierra de Israel, primero. No hay verdad. Segundo, ni misericordia. Tercero, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ya pensando este contenido versículo, hoy vamos a aprender. Ya, para que ustedes entiendan bien. Yo explico poco. Israel, ante Cristo, 722, fue destruido total por Asiria. ¿Vale? Pero esta palabra, profeta Oseas, trabaja más o menos 25, 30 años antes de ser destruido el pueblo de Israel, profeta Oseas, época de Jeroboam II. Ya. Primero rey de Israel es Jeroboam primero. Pero aquí, antes de ser destruido Israel, 25, 30 años antes, Oseas, él predicó, anunció palabra del Señor en los días de rey Jeroboam II. Ya. Pensando esto, vamos a aprender hoy. Sobre todo, nosotros estamos casi última época, si no sabemos cuándo venga el Señor, según la palabra de Dios. Pero antes de venir Cristo, segunda venida, cuando Él venga otra vez, Él vendrá como rey. Cuando Él viene primero como siervo, pero Él vendrá segunda vez como rey, ¿no? Él vino a este mundo para sufrir hace 2000 años, pero Él vendrá para recibir su gloria. Antes de venir Cristo, primero en el aire, Israel debía volver su tierra. Restauración de Israel primero. Según esta palabra, Israel ha vuelto a su tierra, se independizó, después perder su soberanía, después ser esparcido a todo el mundo 1900 años, Israel ha vuelto en nuestra época. Por eso ahora Israel está entrando evangelio, ¿no? Poco después Cristo debe venir. ¿Para qué? Ahora dos cosas. Él recibirá a sus hijos, los salvos. Por eso habrá resurrección, transformación. Se llama rapto, dice. Y en la tierra solo quedará los rebeldes, incrédulos, pecadores, impíos. Dios, ¿qué hará? Juzgará al mundo. Esto, 7 años de tribulación. Como antes, juzgar con agua, diluvio, Señor llevó Enoch y después juzgó al mundo. Así, aquí también. Ya. La última época, es decir, antes del diluvio de Noé, usted sabe, Génesis capítulo 6 explicados, estaba lleno de violencia y pecados. ¿Sí? Antes de juzgar a Israel, también estaba lleno de ¿qué? Pecados, idolatría, fornicación, homicidio, etc. Pero hay muchísimas cosas aquí explicadas. Israel, sobre todo Judá, ante Cristo por Babilonia fue destruido. También Judá, antes de ser destruido, igual que norte, estaba lleno de mismo pecado. ¿Vale? Ahora, igual,
está lleno de mismos pecados. Por favor, no vivan como mundanos. Entre ustedes todavía no conocen el Evangelio. Primero, reciban la salvación primero. Eso es importante. Si ustedes son salvos, andan según palabra de Dios, correctamente. Eso será sus bendiciones. Casi misma situación. Pensando estos, hoy vamos a aprender, ¿no? Entre tres cosas faltaba. Primero, verdad, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. La tercera, conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Así, conocimiento de Dios, yo digo conocimiento de Dios, no es alguna teoría que tenemos que aprender teoría, tenemos que conocer muchas teorías, palabras. Aquí, eso no, ustedes. La Biblia enseña conocimiento, significa con corazón humilde, quebrantado, amando palabra del Señor, vive con palabra. Eso conocer conocimientos. No es solo como aprendizaje, como en su cabeza conocer alguna teoría, palabra. Sabiendo voluntad de Dios, guardando palabras en su corazón, amando palabra del Señor. Vive con palabra del Señor, obedeciendo. Eso es conocimiento de Dios. ¿Entendido mi palabra? Por ejemplo, aprendido en la iglesia palabra de Dios, fuera de la iglesia vive según su manera. ¿Por qué aprende usted palabra de Dios? Israel también vivía así, Israel, en aquel momento. Por eso, Oseas sale muchísimo. Ellos trajeron muchísimos sacrificios, incienso, muchas cosas para sacrificar a Dios, pero no conocen palabra, viven en pecado. ¿Por qué dieron sacrificio a Dios? Eso es formalismo. Eso es solo. Primero hay que guardar, conociendo voluntad, hay que guardar palabra aquí. Y con esa palabra hay que andar. Eso es cristiano. Eso. Esa palabra, ¿cómo mostrará en este mundo? Amando a los hermanos, amando a los prójimos, almas perdidas. Eso es misericordia, que segunda parte, misericordia. Uno conoce bien palabra del Señor, él sinceramente amará a sus hermanos, a los prójimos. También esa persona andando según palabra de Dios cumplirá voluntad de Dios. Eso justicia. Otra palabra, la verdad. La verdad. Solo diciendo soy creyente, religioso, pero siendo egoísta. No ama a los hermanos, a las almas perdidas, viendo las almas están yendo al infierno. No aman almas perdidas, tampoco a los hermanos. No andan según palabra de Dios, no cumplen la voluntad de Dios. ¿Cómo puede decir conocer a Dios? Eso tiene tres cosas, todo tiene alguna relación a todo. Primero, conocimiento. Segundo, tercero, dos, misericordia, amor y justicia y verdad. Eso, tres. Eso, hombre verdadero, vivirá así. Entonces, apóstol Pablo, dando unas lecciones a pastor Timoteo, obrero de Dios, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procurad con diligente presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los creyentes, conociendo la palabra de Dios, hay que usar bien la palabra de verdad. Eso son los creyentes. Entonces hoy, capítulo 4, vamos a aprender una a una. Ya, primero, versículo 1, vamos a ver. Versículo 1. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios contiende?
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra de Israel. Pero hoy yo pensamos tercera parte. ¿Qué es salvación? Como San Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, único Dios verdadero, ¿no? Y a Jesucristo. Hay que conocer a Dios correctamente. Para tener la vida eterna, para recibir salvación, hay que conocer a Dios. No solo en cabeza, con su corazón hay que recibir palabra del Señor. También, para llevar la vida cristiana, ustedes, hay que andar con palabra. Yo a veces tengo duda. Algunos dicen, soy renacido, salvo, pero ¿por qué no aman palabra? Eso es usted imposible. Yo voy a explicar esto. Aunque usted tiene buen testimonio, conocen o puede explicar claramente Evangelio, obra del Señor, no amando palabra de Dios, no andan con palabra de Dios. ¿Quién podría decir eres esa persona es salvo? Salvo significa palabra de Dios, está escrito en su corazón, habla de su corazón. Está lleno de amor de Dios, derramado por el Espíritu Santo en su corazón, amor de Dios. Salvo verdadero. Conocen amor de Dios, su gracia. También quieren conocer más su gracia. Quieren crecer en su gracia. Eso es salvo. Como niño nacido, recién nacido, quiere comer, tomar, beber leche. Así, los salvos verdaderos quieren conocer palabra del Señor. Quieren crecer en palabra del Señor. Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Segunda Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de nuestro Salvador Cristo hay que crecer. Por eso capítulo 1, así explicado, capítulo 1, versículo 5, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, 1:5, 2 Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la vuestra fe de la salvación, ¿qué añadir? Primero, virtud, y segundo, a la virtud, conocimiento. Para crecer necesitamos conocimiento de Dios. Usted sabe que la Biblia, ¿cómo explica incrédulos, gentiles, mundanos? ¿Cómo explica? Las personas que no conocen a Dios. Eso, incrédulos. ¿Vale? Vamos a ver, Primera Tesalonicenses. ¿Dónde está Tesalonicenses? En la Biblia, ya. Ya. Mírenme aquí. Todo. Mírenme aquí, ya. La Biblia consta en dos partes, Antiguo, Nuevo, ¿vale? Cada testamento hay 4 partes. Antiguo también,
hay 4 partes, un día yo explicaré. Hoy yo explico poco aquí, otra vez. Nuevo Testamento también. 4 partes. Entonces, la Biblia, un cuarto como parte, eso es el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento un poco pequeño ya. Antiguo un poco gordo. ¿Vale? Pero el Nuevo Testamento consiste en 4 partes. Primero, 4 libros, Evangelio. ¿Vale? Por eso yo, por ejemplo, buscamos San Mateo, libro Evangelio San Mateo. En Nuevo Testamento, primera parte. Hay que pensar, ¿vale? Y busquen, ¿vale? ¿Sí o no? Alumnos, escuchen bien. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Libro Evangelio de San Mateo, San Marcos. Ya, 4 libros Evangelio. Eso, fundamento, cimiento básico de base de Nuevo Testamento. Un libro histórico, libro Hechos. Evangelio significa la vida de Cristo Jesús explicados. Libro Hechos, libro histórico, un libro, sus discípulos, apóstoles, cómo predican, cómo dan testimonio de Cristo. Libro Hechos. Entre apóstoles, profetas, ellos escribieron carta, epístola, 21 cartas. ¿Vale? Último, revelación, Apocalipsis. Ya. Así, 4 partes. El Nuevo Testamento tiene una característica, que cartas, 21 cartas. Entonces, podemos pensar así, 5 libros históricos, 4 libros de Evangelio y Hechos, ya primera parte. Último, Apocalipsis, revelación. Entre 21 cartas. 21 cartas, pero primera parte, 14 cartas se llama cartas Paulina, de apóstol Pablo. Ya todo, de apóstol Pablo, primera parte, todo, entre 21, ¿vale? Y otro apóstol, profetas, escribieron, se llama carta general, 7. ¿Quién escribió? Santiago. Santiago escribió, vale, su título, Santiago. Pedro escribió, pero él 2 veces. Primero Pedro, segundo Pedro. ¿Sí? Apóstol Juan, él escribió Juan, Evangelio, Apocalipsis, pero 3 cartas también. Su carta, primera Juan, segunda Juan, tercera Juan. Cada como autor, ¿no? Escritor, su nombre, es título. Y séptima, que Judas, no Judas Iscariote. Aquí hay muchos, José María, Juan, algo así. Aquí. El hermano, carnalmente, hermano de Jesús. Judas. Cada su nombre. Pero aquí, 14, no sale el nombre de Pablo. Pablo, ¿a quién envió? ¿Quién recibió esta carta? Eso es su título. ¿Entendido? Entonces sale nombre conocido, Santiago, Pedro, Juan. Última parte. ¿Sí? ¿Así? ¿No? Puede buscar, ¿no? Entre 14, primero, 7, perdón, primera, Pablo envió a la iglesia. Roma, una vez, Romanos, Corintios, iglesia que está en Corinto, Corintios, 2 veces, primera, segunda Corintios. Envía a Galacia,
una ciudad, una región, Galacia, Gálatas, iglesia, ¿no? Efesios, Filipenses, y Colosenses, y que Tesalónica, 2 veces, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, ¿vale? Todo a la iglesia, nombre ciudad, región, ¿no? Pero entre 14, Paulina, última parte, envió esa carta a los hombres, persona. A Timoteo, 2 veces, primera Timoteo, segunda Timoteo. A Titos, pero es 3 pastores y un hermano, Filemón, y pueblo de Israel, hebreos. Así. Ya, entonces, ya vamos a practicar. San Mateo capítulo 1, busquemos. San Mateo capítulo 1. Ya, yo sí, ya. ¿Ya? Ok. Santiago. Ya, Santiago capítulo 1. Santiago, aquí, entre las cartas, última parte, ¿no? Nombre de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar. Ok, yo. Ya. ¿Sí? Entre 14, carta de apóstol Pablo a la iglesia que Roma, ya, Romanos. Capítulo 1. Ya, yo he hecho, ya. Vamos a ver todavía quién. Ya, último. Entre 14, carta Paulina, la primera a la iglesia, segunda a la persona, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 1. Ya nombre de Timoteo, ya primera Timoteo, capítulo 1. Ya casi, ya. ¿Sí? Ya. Pensando esto, busquen por favor. También Antiguo Testamento también, así 4 partes. De un día explicar más detalle, ¿vale? Ese conocimiento no es solo saber alguna teoría. Por ejemplo, vamos a ver, en la historia, Israel, había un sacerdote, Elí. Sus hijos eran malos, la Biblia dice. Eran malos, pero ellos eran sacerdotes. En el tabernáculo, en el templo de Dios, tabernáculo, casa de Dios, ellos servían a Dios, ¿no? Trabajaban sirviendo a Dios, pero la Biblia, ¿qué dice? No conocían a Dios, ¿vale? Primero Samuel, libro histórico, Antiguo Testamento, Samuel, capítulo 2. Capítulo 12. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. 2:12, 1 Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes entre pueblo de Israel, conocían muy bien, más que el pueblo de Israel, pero la Biblia dice, no tenían conocimiento de Dios. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Entendido ustedes lo que quiero decir? ¿Cuántos conocimientos, teoría, saben? Eso no importa a ustedes. Ellos sacerdotes conocen más que pueblo de Israel, pero la Biblia dice, no tenían conocimiento de Jehová porque impíos.
en el tabernáculo ellos cometieron muchísimas malas cosas. Fornicaron con las mujeres, menospreciaron el sacrificio de Dios, pero al final Dios mató a todos. La historia. La Biblia nos enseña, los incrédulos, quien no tiene nada que ver con Dios, dice, no conocen a Dios. Antes yo dije, vamos a ver, primera Tesalonicenses, ¿vale? Entre carta Paulina a la iglesia tesalónica, Tesalonicenses, la última parte, pero a la iglesia, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No conocen a Dios significa no solamente su existencia, sino también su gracia, su amor, su voluntad. No conocen su obra, santa obra, la muerte vicaria de Cristo Jesús. Por eso viven en pecado. Por eso los gentiles que no conocen a Dios. Así la Biblia dice. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, y darosle pues con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que, primero, a los que no conocieron a Dios. Es incrédulos, rechazando palabra de Dios, no conocen a Dios. Ni, segunda parte, entre creyentes, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ya hasta aquí. Aquí dice, no conocieron a Dios. Eso, impíos, pecadores, incrédulos, la Biblia dice, ¿no? Entonces, porque los hombres no reciben salvación, no conocen a Dios. No quieren escuchar palabras. Por eso Jeremías, Isaías, libros proféticos, Antiguo Testamento salen muchísimo. Ellos no quieren oír, no quieren escuchar, como hoy en día los hombres, ¿no? Ya, volvamos. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Israel, ¿por qué destruido? Vamos a ver aquí, explicada. 6, 4, 6, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué mi pueblo fue destruido? Muy sencillo aquí explicados. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré de sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque los hombres no quieren escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? En su corazón está lleno de suciedad, rebeldía, pecados, malos pensamientos, eso tinieblas. Palabra de Dios es luz. Por eso no quiere escuchar. Si hay palabra en su corazón, no puede vivir en pecado. Por eso no quieren. Por eso no quieren oír, escuchar. Ya desechar palabra de Dios, por eso al final fue destruido. Pero antes de ser destruidos,
la Biblia, ¿cómo explica? Vamos al versículo 11. Ya no hay palabra en su vida, primero que vive en fornicación, después busca concupiscencia, placer del mundo. Por eso versículo 11, 12, sí, explicados. Fornicación, vino y mosto quita el juicio. Desechar, palabras, por eso vive en pecado. ¿Qué? Fornicación. También vino mosto, ¿qué significa? Los placeres del mundo, su carne. Eso solo buscan los hombres. Versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. No hay palabra en su corazón, pero busca fornicación, concupiscencia, cosa vana del mundo. Muchísima gente malgasta su tiempo. ¿Para qué? Solo mirando televisión, jugar fútbol, algún juego, alguna mala cosa, porque no sabe qué es importante. Su vida, su tiempo. Ante Dios tan importante, pero no saben de estos malgastar su tiempo. Haciendo fuego, televisión, película, etcétera, etcétera. Porque en su corazón no hay nada, por eso siempre está aburrido, dice aburrido. Ustedes, Israel viviendo así, porque no hay palabra, viviendo así, al final fue destruidos, porque le faltó conocimiento, la Biblia dice. Entonces entra a su corazón estas malas cosas, cosas vanas. No aman palabra de Dios. Capítulo 8. Capítulo 8. Perdone, aquí podría apagar aquí solo esto. Porque haré caliente directa. Capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Le escribí, ya Dios dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios enviando muchos profetas, dando muchísimas veces palabra de Dios, pero ellos fueron tenidas por cosa extraña. La palabra de Dios, ¿no? Rechazaron palabra de Dios. Isaías, capítulo 30. No solo Israel, Judá también igual. Isaías, capítulo 30. Cuando profeta Osea profetiza en Israel norte, poco después Isaías también profetizar, casi misma época, en Judá, ¿vale? Pero casi sale misma palabra. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Versículo 9 y 10. Por este pueblo es rebelde, hijo mentirosos, hijo que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis, lo lecto, decidlos cosas halagüenzas y profetizad mentiras. Pueblo Judá también no quiere escuchar. Cuando usted cometa pecado, viva en pecado, creo que no quieren escuchar, porque tienen miedo, vergüenza en su corazón. Por eso Israel, Judá, dijo, no nos profeticéis lo lecto. Decidnos cosas halagüenzas, aunque hacen malas cosas, vive en pecado. No te preocupes, Dios te ama.
Así. Usted, todo el mundo sabe esto. Aunque dice soy creyente, así dice, vive en pecado, al final encontrará la ira de Dios. Su vida será destruida. ¿Es verdad ustedes? Israel, Judá, vio destrucción de Israel por sus pecados. ¿Por qué Israel fue destruido? Pero Judá no se arrepintió. Andaba igual que Israel. Por eso, época de Jeremías, sale misma palabra. Capítulo 6, Jeremías. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. A quien hablaré y mostraré, para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Eso Judá, igual que Israel. Entonces, ¿cómo sería eso, Judá? Por Babilonia, poco después fue total destruido. Judá. Versículo 19-20. Vamos a ver aquí palabra de Jeremías, versículo 19-20. Oye tierra, oye Judá, pueblo. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestro sacrificio me agrada. No escuchando palabra de Dios, aborreciendo la ley de Dios, ellos importaron los inciensos, la buena caña olorosa para Dios. ¿Eso puede ser? Solo ellos perseguieron, ¿qué? Litolelios formal. Apariencia. Eso es hipocresía, como hoy en día toda la iglesia. Hoy en día. Eso es problema. Eso. Entonces, ya volvamos. Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dios había bendito a ellos, pero conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, contra Dios, pueblo de Israel. Por eso Dios aquí dice, yo cambiaré su honra en afrenta. Se hicieron cautiverios ellos. Estaba desnudo, como esclavo, fueron llevados a Babilonia, murieron. Época de Jeroboam, esa época de Oseas, Israel norte, económicamente avanzado mucho, por eso ellos pensaban, no tendremos problema. Pero Dios ya había preparado juicio para ellos. Envió Oseas. Yo cambiaré su honra en afrenta. Al final vino afrenta para ellos. Eso es historia de Israel. Entonces, para evitar esto, ¿qué debe hacer? Ustedes también hay que pensar estos. A eso es solo palabra de Israel, para ellos, no ustedes, para nosotros mismos también. ¿Qué debe hacer? Capítulo 6. Aquí, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta, su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová.
Eso es respuesta. Ustedes sin palabra pueden dar salvación, puede recibir bendición de Dios, imposible. Sin palabra Dios puede seguir al Señor correctamente, imposible. Antes de enviar bendición, Dios primero siempre envía su palabra. Entonces, no hay palabra en su corazón, no hay bendición. No tiene nada que ver con el Señor. Así. Eso hay que saber ustedes. Por eso a veces yo me dolía, corazón. ¿Por qué los creyentes no buscan palabra de Dios? Teniendo tiempo para ver televisión, hacer hobby, juego, malgastar tiempo, tiene, pero ¿por qué no tiene tiempo para escuchar palabra de Dios? Porque no aman palabra de Dios, porque no aman a Dios. Eso es verdad ustedes. Sinceramente, sabe, palabra de Dios es nuestra bendición. En la palabra que hay bendición, no podría dejar palabra de Dios. Amarán palabra de Dios, pero los hombres no conocen palabra de Dios, por eso no aman palabra de Dios. Eso es verdad. Eso. Apóstol Pablo trabaja muchísimo, pero él siempre quería trabajar conforme palabra de Dios. ¿Por qué? Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, ha sido, sin H, ha sido, coger, ¿no? La palabra de vida. ¿Para qué? En el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aunque trabaja mucho, no conforme palabra de Dios, al final será en vano. Por eso, apóstol Pablo, haciendo de la palabra vida, él trabajaba, él corrido, él servido a todos. Ustedes, palabra de Dios, para nosotros, tan importante. Oseas, capítulo 5, versículo 10. Oseas, aquí palabra poco difícil, pero vamos a ver aquí. Capítulo 5, versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan, subrayen por favor, los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mira, porque ellos traspasaron los linderos. ¿Qué significa esto? Linderos. Ustedes han leído el libro Oseas. Cuando Israel entró a tierra Canaán, río Jordán, Dios dio la tierra como heredad cada tribu, ¿no? Judas, aquí, vosotros debes vivir solo aquí. Benjamín, por ejemplo, Dios dio todo su tierra como heredad, ¿vale? Pero algunos, aquí dice príncipe o alguna persona, pasar linderos. Eso pecados. Ya Dios nos ha permitido alguna circunstancia, o sobre todo las palabras. Esta palabra tú hay que obedecer. No hagas esto, sale palabra, como linderos, ¿vale? Nuestro límite, nuestro lugar. Pero muchos quieren traspasar ese linderos. Quiere salir este lindero. No quiere obedecer. Quiere andar, vivir según su manera, no según palabra de Dios. Los que traspasan los linderos. Pero usted hay que saber, cuando Dios así, de partir una parte, solo es pequeño, no piensen así. Aquí hay todas las cosas que necesitan ellos. Suficientemente. Dios prepara todo, siempre manda. Huerta Edén, Dios dio todo árbol, fruta, todo. Solo en medio de Huerta Edén, solo un árbol, prohibiendo, no comerás solo. Pero Dios dio todo árbol, todo fruto.
Dios dando todos, solo para ver, guardar su palabra, su mandamiento. No, Dios manda hasta aquí tú. Así. Pero los hombres rebeldes quieren andar según su mandamiento, no según palabra de Dios. Traspasar los linderos. ¿Entiende mi palabra? No vive, no permanece en palabra. Ay, es una carga, no quiero. Parece libertad, pero eso será su maldición. Dentro de los linderos Dios guarda, también da toda la cosa que necesita. Primera Juan, Primera Juan, carta general, no de Pablo, Juan, ¿vale? Última parte, Primera Juan, capítulo 2. Versículo 27. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí explicando comunión. En la comunión, en la iglesia, hay unción, obra de Espíritu Santo. Espíritu Santo no está toda la cosa que necesitamos, por eso la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Ustedes, para aprender algo, no necesitan buscar otros sitios. La iglesia verdadera, que mora el Espíritu Santo, hay todas las enseñanzas que necesitamos. Eso es su promesa. No está su palabra. Todas las palabras. Usted, cuando leen, por ejemplo, Génesis, capítulo 12, por ejemplo, así, del lindero, pensamos. Dios llamó a Abraham de Ur Caldeos y Dios mandó ir ¿a dónde? A tierra Canaán, ¿no? Aquí, ¿no? Después llegó Abraham, Dios para probar a Abraham, ¿qué hizo? Envió hambre, sequía. Dios mandó a esta tierra. Abraham obedeció, pero había hambre, sequía, hambre. ¿El qué debe hacer? Dios tendrá algún plan. Yo tengo que permanecer aquí. Según su promesa, aquí hay que obedecer, hay que guardar su palabra, hay que confiar en su promesa. Pero no tenía fe, el que hizo, descendió y fue ¿a dónde? A Egipto. Porque dejando su sitio, pasando, traspasar linderos, fue a Egipto. Porque no había confiado en promesa del Señor. ¿Vale? No confiaba en el Señor. Por eso se marchó. Allí tenía una ciudad en peligro, porque su esposa, guapa, ¿no? Sarai. Los egipcios podrían matar a Abraham para quitar a su esposa. Entonces él dijo a su esposa, dile a ellos, tú eres mi hermana, por favor, así. Hermana, así. Ante los egipcios, él tuvo vergüenza, avergonzado. Al final, por gracia de Dios, toda solución. Él volvió, pero ¿con quién? Agar, una sierva de Egipto, una mujer egipcia. Agar, por ella tuvo un hijo, Ismael. Desde aquel momento hasta ahora, 4.000 años, ha tenido problema Israel en la historia. Por culpa de Abraham, una vez así. Traspaso lindero. Este desobedeció, palabra de Dios, no confió en palabra de Dios, la promesa de Dios. Igual nuestra vida también. Aquí Oseas sale muchísima palabra, Asiria y
Egipto. ¿Por qué? Israel, no confiando ayuda de Dios, ellos enviaron presente, regalo, alguna cosa para pedir ayuda a Siria, Egipto. Usted sabe, al final, Asiria lo destruyó. Ellos pensaban, Asiria nos ayudaría, porque enviar muchos presentes, regalo, algo, dinero, plata, pero al final Asiria destruyó Israel. Esa es historia. Dios hizo así. Cuando David ya ungido como rey, pero era pequeño. Todavía en aquel momento había rey Saúl, ¿no? Saúl quería matar a David. David tenía fe, por eso él, aunque huyó, pero él siempre estaba en Israel. Pero pasando tiempo, no podía soportar más. Por eso él empezó así. ¿Vale? Dios envió un profeta y le dijo, vuélvete, entra, decía. Permanece. ¿Por qué? Dios le permitió esas aflicciones en su voluntad, como entrenamiento. David, para ser el rey, necesita que pasar el fuego para limpiar su vida, para gobernar bien su pueblo. Hay que confiar en el Señor. Él, aunque aquí está reinado por Saúl, pero Dios me guardará. Confiando hay que permanecer. Él ha aprendido esto en su historia, en su vida. Lindero. Ya, vamos otra vez. Oseas capítulo 5. Versículo 10. Oseas capítulo 5, versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré, Dios dijo, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Según sus maneras, quiere cambiar de circunstancia. Pero Dios es sabio. Dios derramó más sobre ellos como agua su ira. Destruyó total. Hermanos, ya mírenme, hermano, por favor. ¿Usted en su vida tiene algunas aflicciones, dolores, sufrimientos? No intenten solucionar con su propio consejo. No confíen ustedes, por favor, en su propia sabiduría. Confiando en la palabra del Señor. Permanecen en la palabra del Señor. Esperen, por favor, hasta que el Señor lo solucione. Eso es correcto. Eso es cristiano. Al final, esa persona verá Dios cómo haya solucionado. Dios así en mi vida trabaja. Por eso un cristiano, confiar así en la palabra de Dios, aunque ahora esté una situación muy difícil, doloroso, puede soportar. Con paz puede andar porque tiene esperanza. Dios me guiará así. Dios siempre cumpla su voluntad. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 31-32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Apóstol Pablo, él volviendo a Jerusalén, eso será última su viaje. No podría ver más a los hermanos, ancianos de iglesia de Efeso.
Él dio últimas lecciones para ellos, hablando varias cosas. Aquí última parte. Yo enseñaba por 3 años para vosotros. Acordándoos que por 3 años, de noche de día, Él enseñaba, ya así, diciendo, versículo 32, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué es palabra de su gracia? Que tiene poder para edificaros, daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a Dios, a la palabra de gracia. Dios, a través de su palabra, nos sobreedifica, nos cuida. Es verdad, ustedes. Por eso, uno, apartándose de palabra de Dios, vive en el mundo, no podría haber protección de Dios, amor de Dios. Ya. Entonces, por falta, 3 cosas. Había problema, ya empezaron a cometer pecado, fornicación, y las placeres, malas cosas. Al final, ya su honra convertido en afrenta y al final será destruido ya, Israel. Entonces, Israel, entre 3, ya último, conocimiento de Dios. ¿Qué debe conocer hacer? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debe conocer? Nosotros también pensamos estos. Profeta Oseas, ¿cómo enseñó para ellos? ¿Qué debe saber? Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Oseas capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio la luz se deshonró, porque dijo, ya es esposa de profeta Oseas, que la mujer fornicaria o comer, ella dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella, amando, amante, otro hombre, siguiendo este hombre, ella dijo, ellos me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi. Pensaba todo, son míos, así. Con estas cosas cometieron pecado. Pensaban, todo mío, por eso yo puedo usar según mi manera. Pero Dios, ¿cómo respondió? Capítulo 2, versículo 8. 8, versículo 8. Y ella no le conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ella indica a Israel. Israel, para servir Baal, usaba plata, oro, toda la cosa aquí, aceite, vino, trigo. Pero aquí Dios dice, ella no reconoció que yo le daba. Dios dio. ¿Usted qué es la vida cristiana? Le conociendo. Dios creó todas las cosas. Todo de Dios, ¿no? Son de Dios, ¿no? Sobre todo, como 1 Corintios capítulo 6, versículos 19, 20, muchos sitios explica la Biblia. Somos comprados por sangre preciosa de Cristo. Mi cuerpo, mi alma, mi tiempo, mi talento, todas las cosas, mis riquezas, son de Dios. Señor, para mí me ha dado. ¿Usted hay algo que son suyos? A veces nosotros, perdiendo salud, por ejemplo. Algunos tienen problemas en su ojo. Algunos teniendo problemas en su piedra. En aquel momento se da cuenta, se dio cuenta de que eso no es de mío. He recibido como regalo.
¿no? Como regalo he recibido mi cuerpo, mi salud, mi tiempo, todo, Dios me ha dado. Un día Dios quita todo esto a ustedes. Solo un momento, ¿para qué? Para que nosotros cumplamos su voluntad. Dios nos ha dado. Por según voluntad de Dios, tenemos que usar. No malgastar su tiempo, sus riquezas, sus talentos para cometer pecado, como Israel, fornicación. Servir a ídolos. Primero, por eso tenemos que conocer, todos son de Dios. Mi vida, mi tiempo, mi talento, mi cuerpo, mis riquezas, todos son de Dios. Entonces, todas las cosas de Dios son mías. Mía, ¿no? Así la Biblia dice, muchos sitios. Segundo, capítulo 2, versículo 9. Desde este conocimiento. Segundo, versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudo. Israel lo conoce estos. Usa según su manera para cometer pecados. Por eso Dios dijo, yo volveré, tomaré mi trigo a su tiempo. Mi vino a su sazón, yo quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudo. Un día quitará de todo su bendición. En aquel momento sabrán los hombres, eso no es mío. Eso como regalo he recibido. Pero yo no daba gracia a Dios, usaba para cometer pecado. Se dará cuenta estos. Versículo más, capítulo 2, versículo 11, 12. 11, 12. Haré, Dios dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, a todas sus festividades. Y haré talar sus vidas, sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las deduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Dios quitará todo. ¿Qué son estos? Dios, eres el que levanta a los hombres también, el que destruye a los hombres. Eres Salvador y eres juez justo. ¿Quién levantó Babilonia? Por libro Daniel, que he explicado. ¿Quién llamó Nabucodonosor, emperador Babilonia? Dios. Y después, ¿quién llamó Ciro, fundador Persia, gran rey? ¿Quién llamó? Antes de nacer Ciro, 150 años, Dios había llamado Ciro. Yo levantaré Ciro, así, ¿no? La Biblia. Sí, en la historia exactamente él se hizo emperador Persia. También sale la Biblia, gran rey, Alejandro Magno, Grecia saldrá un rey grande. Su país dividido en 4 partes. Por eso Grecia, sí, final dividido en 4 países, ¿no? ¿Quién levantó las leyes? ¿Quién destruyó a los leyes? Países. Jesús, Dios, su nombre. Apocalipsis explica, yo soy el principio y final, alfa y omega. ¿Quién empezó la historia de humanidad, universo? ¿Quién termina la historia de humanidad, universo? Dios. Nuestra vida también. Ustedes, su vida ha empezado con gracias a Dios. Dios dio la vida a usted, ha dado la vida. Un día, según su voluntad, a su tiempo, Dios llamará a nosotros, a ustedes. Eres el que levanta, el que ¿qué? Humilla a los hombres. Dios hace todo así. Aquí Osea enseña estos. 1 Samuel, capítulo 2.
Primera Samuel capítulo 2, versículos 6-7. Madre de Samuel, Ana, sabía muy bien este tema. Primera Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Jehová, nombre de Dios, Jehová, mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él los da su vida. También aquí dice, empobrece, enriquece. Aunque nosotros carnalmente no tenemos muchas cosas. Primero, Él enriqueció en nuestro corazón por la fe. ¿Quién es pobre ustedes? Aunque tiene muchísimo dinero, empresa. Siempre su corazón está lleno de avaricia, codicia. Es pobre, siempre como un hombre sed, busca agua. Yo quiero tener más. Siempre tiene sed. Pobres. Pero gracias a Dios, nosotros antes vivimos así, pero cuando conocemos, gran gracias a Dios, amor eterno, salvación, entra en nuestro corazón. ¿Qué? Felicidad verdadera. Satisfacción verdadera. Ahora no tengo sed. Ya. Gracias, Señor. Tengo paz, alegría, gozo. Nos ha dado Dios. Nos ha dado. Tenemos que saber. Dios mata, Él da vida. Dios hace descender al Seol y hace subir. Por eso, cualquier cosa viene, no tenemos preocupación ni miedo. Porque sabemos todos nosotros, nuestra vida está en la mano de Dios. Al final podemos ver Dios cómo soluciona todo. Sí, ¿verdad ustedes? La tercera, por ejemplo, Efesios capítulo 5, Efesios. ¿Qué debemos que saber? Efesios capítulo 5. Versículo 5 al 8. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. Porque está escrito estos. Alguien dice, Señor murió por mí, por eso yo no tengo pecado, por eso yo ando vivo como quiera ir al cielo. Eso aquí explicados como que palabra vana, eso mentirosa, estas cosas. Los salvos verdaderos, nosotros sabemos, no puede vivir en pecado. Oseas, ustedes, Antiguo Testamento, ¿qué explica? Israel, en el templo, dando sacrificio, guardando aparentemente fiesta, ayunaron, parece muy religioso, pero viven pecados. Es total formalismo, hipocresía. ¿No? La Biblia, ¿qué enseña a los creyentes en nuestra época? ¿A ustedes vienen todos domingos por el salvo, creyentes? ¿A veces da ofrenda por esos salvos verdaderos? ¿A veces canta, anuncia palabra por eso salvo? Aquí explicados, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, podemos cometer pecado, porque somos débiles, pero no queremos disfrutarnos pecado, no queremos vivir continuo en pecado. Los salvos. ¿Entendido mi palabra?
como costumbre, viviendo pecado, disfrutándose lo que quería su deseo de carne. Soy creyente porque yo voy a iglesia. ¿Así? Ustedes no engañen a Dios. Toda la palabra nos enseña claramente. Si uno derrama de su corazón amor a Dios, no puede vivir en pecado. Eso es verdad. Erramos, sí, erramos tinieblas, pero ahora somos luz, hijo de luz. Primera Corintios capítulo 6. Aquí explicado el mismo tema. Capítulo 6, versículo 9. No sabéis, debemos saber, conocer, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si cometen pecado. Nosotros todos éramos pecadores, vivíamos en este pecado. Pero estos pecadores, arrepintiéndose, puede cambiarse su vida. Pero continuamente viviendo de pecado, ¿yo puedo ir al reino de Dios, heredar al reino de Dios? No, ustedes. Eso hay que entender bien, claramente ustedes, este tema. Segunda Pedro, capítulo 2. Aquí también explicados. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ya, parece salvo, creyente, pero aquí quiere explicar, no es así, no es. Elevándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás de santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya al principio, aunque no es salvo, participando palabra, podría ser, su vida podría cambiar poco. Su dentro no ha cambiado. Señor lo entra a su corazón como rey, su dueño. Solo su apariencia ha cambiado poco, pero no podía seguir palabra Señor, palabra santa. Por eso al final, como aquí dice, pero vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por eso a veces los religiosos cometen más pecado peor, grave. Lo siento, muchos religiosos, sacerdotes, detrás algo muy malas cosas. ¿Por qué? Aparentemente muy piadosos, pero realmente en su corazón está lleno de malas cosas. La Biblia sinceramente nos enseña. Uno recibe salvación por sangre de Cristo, por evangelio. No solo perdona su pecado, teniendo piedad de Dios, su vida será cambiada una a una. Vivirá, andará como hijo de Dios, hijo de luz. Por eso cuando venga el Señor, será transformado como Señor, su cuerpo, glorioso, igual que Cristo. Eso es el plan de Dios. Cristiano no solo con su boca soy cristiano, no. Hay que mostrar que eres cristiano con su poder, con su vida. Ya, voy a resumir un poco yo.
Cuarto, debemos saber, los salvos han muerto hacia pecados con Cristo Jesús y han resucitado hacia Dios. ¿Para qué? Para vivir, andar en nueva vida. Eso cristianos. Los salvos no pueden vivir como antes, en tinieblas, según su deseo de carne, cometiendo pecado. Sabiendo su pecado, que su pecado mató a esos, ¿cómo puede vivir en pecado continuo? Es imposible. Antes éramos esclavos de pecado, pero ahora siervo de justicia, la Biblia dice. Y otra cosa, quinta. Poco después, nosotros sabemos, cuando venga el Señor habrá tribunal de Cristo, ¿no? Tribunal de Cristo. Después de la salvación, ¿cómo hemos vivido? Señor, según nuestra obra, nos juzgará. No para enviar infierno, ya nos pega todo, ya terminado. Para recompensarnos. Habrá tribunal de Cristo. Mi vida, después de la salvación, todo será revelado ante el Señor, en tribunal. Entre todos los ángeles, santos ángeles, todos los salvos, ante Dios, será revelado mi vida. Ahora usted puede esconder su vida. Ahora creyente verdadero, pero puede esconder su vida. Puede andar en tinieblas un momento, pero cuando nosotros estamos en el Señor, será revelado todo. ¿Cómo hemos vivido? ¿Verdad? Será revelado, la Biblia dice, alguno tendrá vergüenza, se explica. Ante Dios tendrá vergüenza, otros recibirá gran gloria. Cada uno tendrá su gloria, así explicados. Entonces, ustedes no se olviden, por favor. Un día, usted verdadero salvo, un día estará ante Dios para recibir recompensa. Algunos vergüenza, otros gloria. Un día poco después. Eso la Biblia nos enseña. ¿Cómo hemos vivido? ¿Por el Señor, para el Señor o por sí mismos? Según palabra de Dios, según su deseo, según sus pensamientos. Todo un día se revela, todo. Último, quiero una más que debemos saber que en este mundo no hay felicidad verdadera. Porque mucha gente no cree en Dios, no ama la palabra de Dios. Amando al mundo, buscando cosas vanas del mundo, no aman la palabra de Dios, vive en pecado. Hemos aprendido historia. Todo el mundo, ¿no? Historia. También nosotros ahora vemos muchos hombres cómo han vivido. Algunos quieren ganar mucho dinero, quieren ser fama, exitoso. Ya un momento parece, vive bien, pero todo al final, poco después, ¿cómo va? Semana pasada, mi país, un hombre dictador antes, dos expresidentes, dos, misma semana murieron. Es con tanque, con armas, revolcó toda la democracia Corea y muchos años con su poder ganaron dinero. Parece muy bien vivido. Ya, pasó 30 años rápidamente. 40 años ya. Usted, nuestra vida, así pasa rápidamente. La Biblia, sinceramente, nos enseña. En la tierra no hay felicidad. Aunque ustedes trabajan muchísimo, al final, con la mano vacía, hay que volver a la polvo de tierra. Y como hayan vivido, Dios juzgará a ustedes, pero sabiendo esto, solo aquí, no vive según esta palabra, significa no sabe esta palabra, no cree esta palabra. No malgasten ustedes, por favor, su tiempo para hacer mala cosa, para buscar cosas vanas del mundo. Para lo eterno, lo bueno, lo santo, andan, por favor, para sí mismo cada uno. Ya, último versículo, unos versículos. Oseas, capítulo 14. Vamos a ver poco más. Oseas, capítulo 14. Versículo 1 y 2. Aquí sale el tema arrepentimiento. Israel hay que arrepentirse, pero
al final no se arrepintió, pero esta palabra para nosotros nos ha dado. Aquí, versículo 1 y 2. Vuelve, oh Israel, ¿a quién? A Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, de corazón, ¿no? Para arrepentirse, desees también palabra. Versículo 2, llevad con vosotros, ¿qué? Palabras de súplicas. Señor, sálvame, por favor, ayúdame. Con este corazón, con esta palabra, hay que arrepentirse, ¿no? Nosotros, por eso siempre intentamos aprender palabra de Dios. Intentamos guardar su palabra, memorizando aquí en su corazón. Intentamos obedecer su palabra. Caminar con Dios, ¿qué es? Caminar con palabra. ¿Entendió usted mi palabra? ¿No? Salmo, por ejemplo, la Biblia, centro hay Salmo. Salmo capítulo 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado. ¿Quién? De día, de noche, medita la ley de Dios, palabra de Dios. Eso es bienaventurado. Hermanos, por favor, no se olviden de estos. Solo palabras de Dios pueden dar bendición a usted, pueden guardar su vida, pueden salvar sus vidas. Si sinceramente ustedes son salvos, aman palabra de Dios. Escuchan, aprenden más, guardan más su corazón. Sí necesitamos dinero otros, pero al final es todo tenemos que dejar. Pero palabra de Dios es eterna para nosotros. Salmo 119. Por eso todos los días salmista dice, yo medito tu palabra, Señor. Todos los días, porque yo la amo. Yo la amo. Sí. Eso es mi riqueza. Yo guardo tu palabra, eso es mi riqueza. Salmo 119, explicando. El último versículo. 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2. Versículo 3 al 6. 1 Juan, entre 21 carta, segunda parte, carta general. Apóstol Juan escribió, eso Juan, ¿no? 1 Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se han perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice, yo le conozco, pero no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. ¿Por qué? Si le conocer, verdaderamente guardará su palabra. Ustedes, palabra no solamente nos salva, nos da honra, gloria al final. Verá esto ustedes. Uno anda con palabra, será honroso, glorioso en la tierra también. Dios nos levanta esa persona. Sinceramente, 1 Juan nos enseña, salvo verdadera. ¿Quién le conoce al Señor? Él guardará palabras. Eso, salvo verdaderos. Ustedes aman palabra de Dios. Todos los días intenta leer, memorizar, meditar, porque eso será sus riquezas, sus bendiciones, sus honra, su gloria. No tendrá alguna prueba en su vida al final. Ok, yo he explicado Oseas capítulo 4, sobre todo Israel cometió pecado, fue destruido por falta de 3 cosas: la verdad, misericordia, sobre todo conocimiento de Dios, salvo verdadero, amando su palabra, conociendo, obedecerá, guardará. Eso, salvo verdadero, será bendito esa persona.
Este mes hemos aprendido Oseas. Próximo mes voy a enseñar Academia Bíblica, Segunda Corintios. Segunda Corintios, entre el Nuevo Testamento, palabra poco difícil, pero hay muchísima palabra importante para nosotros, nuestra bendición. Leen por favor, meditan por favor. Final del próximo mes vamos a aprender conmigo, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias porque nosotros antes estamos lejos de ti, no conocíamos tu gran gracia, tampoco tu misericordia eterna, solo buscan las cosas vanas del mundo. Vivíamos para llenar nuestro deseo de carne, pero tú primeramente nos amaste, nos has dado tu Hijo unigénito, tu amor eterno a través de tu palabra. Hemos entendido tu gran gracia, tu amor, tu salvación eterna. Muchísimas gracias. Somos tus hijos santificados, hijo de luz. No queremos vivir como antes en las tinieblas, Señor, estando con nosotros. Guíanos, protégenos. Cuando tú vengas, Señor, queremos estar sin vergüenza, sin mancha ante ti, Señor. Bendícenos, danos más tu palabra, tu amor, tu poder, para que nosotros caminemos correctamente como hijo de Dios, como hijo de luz. Señor, guíanos, por favor. Bendice a los hermanos, nuestros hermanos amados. Guíales, por favor, para que ellos anden según tu voluntad como cristianos, dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén.